Hoy seguimos adelante con nuestro estudio de sabiduría para el corazón en Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Busque su Biblia, por favor, y le invito a orar en este momento para que Dios nos guíe. Es fascinante todo el estudio que estamos desarrollando. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias porque podemos compartir con nuestra amada audiencia estos conceptos tan importantes de tu palabra. Háblanos por ella. Abrimos la Biblia, abrimos tu palabra, y tú dices que tu palabra no vuelve vacía. Háblanos a cada uno de nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como introducción, déjeme contarle que algunos países celebran el Día de la Memoria como un día patrio. En Estados Unidos se lo conocía como el Día de la Conmemoración, ya que se estableció originalmente para conmemorar a los soldados que murieron en la guerra civil. Los memoriales no son algo único de un país, ya que se celebran en varios lugares. Por ejemplo, Israel celebra el Día de la Memoria para honrar a sus muertos. Gran Bretaña recuperó documentos antiguos que indican que los guerreros vikingos tenían ceremoniales para los que morían en batalla. En la actualidad, Francia festeja el Día de la Bastilla, que conmemora su propia revolución civil. En Suecia se descubrieron ruinas de unos pilares que fueron construidos por el rey en honor a su esposa. Monumentos, eventos en memoria, ceremoniales, estatuas y museos revelan la naturaleza del corazón humano, a través del mundo, de recordar a sus héroes. Si uno tiene el deseo y suficiente dinero, puede hacerse miembro del Registro Internacional de Estrellas. ¿Escuchó? Y darle su nombre o el nombre de algún ser querido a alguna estrella en el firmamento. Es así. Entre otras cosas, recibirá una fotografía de la constelación en la cual se encuentra su estrella, con esta marcada en rojo, la fecha de la dedicación y las coordenadas del telescopio impresas. Como el nombre de las estrellas tiene derecho de copyright, las generaciones futuras van a poder identificar las estrellas que estén en el directorio y encontrar la que usted bautizó. Desde el año 1979, cientos y cientos de estrellas han sido bautizadas con el nombre de distintas celebridades, dignatarios y demás individuos alrededor del mundo. ¡Qué manera tan excéntrica de recordar a alguien! Quizás el monumento más famoso de los Estados Unidos sea el monumento a Abraham Lincoln en la ciudad de Washington. En una de las paredes del monumento hay un mural que muestra la unidad de los estados del norte con los del sur. Este monumento es un edificio espectacular que fue construido con el diseño de un templo griego. Contiene 36 columnas de estilo griego, representando el número de estados que tenía el país en la época del presidente Lincoln. Sin duda, cuanto más grande sea el héroe, más grande es el monumento que se le erige en su honor. Sin embargo, para el creyente, el memorial de Cristo, el héroe de nuestra salvación, no es un monumento de piedra esculpido en mármol, con columnas alrededor, sino que es una colina llamada Gólgota. El memorial de nuestro Evangelio y la imagen de nuestra liberación es una cruz que cargó al Señor Jesús en sus vigas de madera. El apóstol Pablo escribe lo siguiente en Gálatas capítulo 6, versículo 14, con gran pasión, y dice: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Si usted fuera a visitar el memorial de Lincoln, descubrirá que se encuentran inscriptas las palabras de Lincoln en una batalla. Arriba de esas palabras hay un mural que muestra al ángel de la verdad liberando a los esclavos. Hay un mensaje en ese memorial. De la misma manera, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, descubrimos que en la cruz se escuchó una declaración de libertad. La cruz de Cristo es un memorial para al menos dos verdades doctrinales. Estas verdades están ligadas a unas palabras casi olvidadas que casi ya no se comprenden. Hay dos palabras que Dios quiso pronunciar
para que fueran recordadas por siempre mientras estaba en la cruz. Vaya Romanos capítulo 3. Comencemos viendo el versículo 23, que estudiamos con anterioridad, y luego continuamos hasta el versículo 25. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La cruz es un monumento, un memorial eterno de al menos dos cosas. Subraye, por favor, dos palabras en estos versículos: redención y propiciación. Vamos a la primera palabra, redención. Pablo escribe en la última parte del versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un autor escribió esta frase y bien puede representar el tema de todo el libro de Romanos. La palabra redención proviene de la palabra griega lutrón, que significa pagar el precio para que un prisionero quede libre. También se utiliza para referirse al precio pagado para redimir a un esclavo y liberarlo de sus cadenas, dejándolo en libertad. La letra de un viejo himno hace referencia a este aspecto de la redención al decir: mi espíritu estaba encarcelado, aferrado con cadenas en la oscuridad del pecado. Tus ojos disiparon esas tinieblas con su haz de luz. Me desperté y la celda estaba llena de luz. Mis cadenas cayeron al suelo, mi corazón pasó a ser libre. Me levanté y te seguí, ahora en libertad. Qué hermosas palabras. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo clama con alabanza: Cristo nos hizo libres. Nuevamente en Gálatas 5:13, él escribe: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Jesucristo había prometido con anterioridad, tal como leemos en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Será libre de la culpa del pecado, libre de la esclavitud al pecado, libre del castigo eterno por el pecado, y libre eventualmente de la presencia del pecado. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para lutrón es la palabra Gaal, que significa redimir. El sustantivo es Gu'ula, que se traduce el Redentor. Hay una historia de amor que ha sido un bestseller por años y años. Se trata de una historia de amor acerca de una mujer que pierde a su marido, pierde todo lo que tenía y tiene que ir a un país extranjero para sobrevivir. Un día, ella encuentra al príncipe azul. Él es un hombre rico, dueño de tierras, que se casa con ella y viven felices el resto de sus días. El nombre de esta narrativa es el libro de Ruth, y el nombre del príncipe azul es Boz. Según la ley del Antiguo Testamento, si alguien perdía su tierra a causa de una deuda o muerte, un pariente podía comprar la propiedad y devolverle las posesiones. Ese pariente sería el Gula, el Redentor. Boz era pariente del suegro de Ruth. Él podía seguir la ley judía y redimir la propiedad y todo lo que estaba relacionado a ella, incluyendo a Ruth. Las estipulaciones en la ley para un redentor eran las siguientes, escuche bien. Tenía que ser un pariente, un familiar, tenía que estar dispuesto a redimir y tenía que poder pagar el precio por la redención. ¡Qué cuadro más perfecto de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo! ¿No se imagina? Él cumplió con estas tres estipulaciones de la siguiente manera. Se hizo pariente de la humanidad al nacer como humano, estaba dispuesto a redimir a la humanidad y como Él era Dios, pudo pagar el precio de la redención eterna por todos nuestros pecados. La cruz es un memorial a nuestro Redentor. Él nos compró de la esclavitud cuando éramos pobres vagabundos. Los que son redimidos por Él pasan a ser su novia. Un día va a ser la presentación de la novia en la recepción que se llama las bodas del Cordero. Se trata de una recepción única, una recepción
que le costó muchísimo a alguien. Luego de nuestra recepción de las bodas del Cordero, vamos a ir a vivir a nuestro nuevo hogar que el esposo preparó para nosotros y viviremos felices para siempre. Bueno, eso es en pocas palabras lo que significa redención. Ahora Pablo continúa en Romanos, capítulo 3, versículo 25, y fíjese cómo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación es una palabra que no usamos muy seguido. Eso se debe probablemente a que nos cuesta hasta pronunciarla. Yo nunca escuché un sermón que habla exclusivamente de la propiciación. Sin embargo, según este versículo, la cruz no solo es un memorial público a nuestra redención, sino que es un memorial público a la propiciación. Propiciación es una palabra que significa satisfacción. Se refiere específicamente al sacrificio que soporta la demanda completa y final de la santidad de Dios. Es la palabra griega hilasmos, que se refiere al sacrificio para satisfacer la ira de Dios. Esta palabra aparece nuevamente en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, donde se dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan la emplea nuevamente en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, donde escribe: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La razón para la propiciación es olvidada por muchos, y eso se debe a que nos olvidamos que Dios es santo y justo y que odia el pecado, y que va a juzgar a la humanidad, ya que ningún pecador puede satisfacer el requerimiento santo de Dios. Entonces, la humanidad ha creado religiones que intentan distraer a Dios, que intentan ganarse su simpatía con sonrisas, buenas obras, bautismos, membresías en iglesias y un poco de dinero. Dios es tan amoroso que estamos convencidos de que estas cosas van a satisfacerlo, y así compraremos nuestra entrada al cielo. Estamos convencidos de que vamos a llegar un día a su presencia, y Él nos va a mirar y decir: oh, sí te conozco. Sí, recuerdo que has hecho buenas cosas en la vida. Adelante, pasa. Amigos, no comprendemos más la propiciación porque no entendemos la necesidad de esta. Y no queremos entender la necesidad de esta porque no entendemos el carácter de Dios. Recuerde, Pablo comenzó su carta a los romanos en el capítulo 1 haciendo una introducción a la ira de Dios en el versículo 18. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 8, Pablo se refiere a un juicio futuro al escribir lo siguiente. Escuche, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Usted conoce a Dios?, le pregunto. ¿Está seguro que al hablar de su pecado, que la ira de Dios es santo y que su santo juicio no caerá sobre usted? ¿Está seguro de que conoce a Dios?, le pregunto. En Hebreos capítulo 10, versículo 27 leemos: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Más adelante, en Hebreos 12, 29, el autor describe a Dios como fuego consumidor. A mucha gente le gusta pensar que Dios es como un cómodo hogar a leña o un candelabro místico y no un fuego consumidor. La verdad es que no hay nada que podamos hacer para apagar ese fuego consumidor o calmarlo. Sea lo que sea que usted intente, no va a satisfacer al fuego consumidor de su santidad. Las religiones del mundo ponen alimentos en una bandeja para que sus dioses vean. Encienden incienso a sus dioses enfurecidos. Hacen todo tipo de cosas para aplacar el enojo de sus dioses. Sin embargo, a la misma vez, están muy lejos de la verdad. El único Dios vivo y verdadero que está enfurecido por el pecado proveyó el sacrificio para pagar la pena de ese pecado. Ese es el significado de la sangre de Cristo como nuestra propiciación.
Significa que Jesucristo fue el sacrificio que soportó hasta el final la ira de Dios y satisfizo la ira santa y justa de Dios, el Padre, para con la humanidad pecaminosa. ¿Alguna vez se puso a pensar que el cristianismo es la única historia de salvación en la cual Dios, que estaba enfurecido, fue totalmente satisfecho con la ofrenda que Él mismo proveyó? ¿Pensó alguna vez esto? Tal como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no experimente la ira de Dios, sino mas tenga vida eterna. Amigos, la cruz de Cristo es un monumento no a la redención del creyente, sino a la satisfacción de Dios. El fuego de la ira santa de Dios impactó contra Cristo y no seguirá ya encendida. No se me ocurre una mejor manera que ilustrar la propiciación que con la siguiente historia. Escuche bien. Nunca voy a olvidarme de un incendio que hubo en el centro del país. Este devastó cosechas, casas y todo lo que estaba en su camino. Una familia en particular vio el humo desde lejos y supo que no podrían huir a tiempo. No tenían a dónde correr o refugiarse. Así que el padre de familia se apresuró y tomó un hierro para marcar animales que tenía en el hogar y comenzó a prender fuego el jardín de la casa sabiendo que pronto se quemará. Él también procedió a encender todo el perímetro de la casa y el viento lo expandió a toda la zona. Luego puso a su familia en el coche y manejó hasta el centro de su campo, ya devastado por el fuego. Allí se quedaron esperando. En momentos la gran muralla de fuego se aproximó a ellos, pero al no tener en dónde satisfacer su hambre, esquivó la propiedad que este campesino ya había quemado. Luego, el fuego continuó su camino. Ellos estaban seguros. ¿Por qué? Porque estaban en medio de un terreno que ya había sido quemado. Este terreno en el que se encontraban fue su propiciación. Ya se había prendido fuego, ya había soportado el fuego y satisfizo las demandas del fuego, por ende no podía quemarse de nuevo. ¿Sabe por qué usted no tendrá que enfrentar la ira de Dios en el juicio? Porque está en Cristo. Él es su propiciación. Contra Él fue que la ira de Dios impactó y en Él el fuego de Dios no va a encenderse nuevamente. Fíjese nuevamente, por favor, en el versículo 25. Dice la palabra de Dios allí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Allí tenemos nuevamente la palabra fe. Uno acude a Cristo como su Redentor y propiciador, no por obras, sino por fe. Amigo, usted o está enfrentando la ira venidera del fuego de Dios, o ha empleado la sola fide, la fe solo en Cristo, porque se ha dado cuenta que no tiene nada que ofrecer y no tiene nada para aplacar el fuego del juicio santo de Dios. Usted ha depositado su fe en Cristo y como Él ya ha aguantado la ira de Dios en su lugar, ahora su propiciación está en Él y está seguro para siempre. ¿No es increíble que el memorial de estas grandes verdades no sea un memorial construido de mármol, con columnas griegas e inscripciones reales? Nuestro memorial está hecho de madera y manchado con la sangre real del Hijo de Dios, el Redentor de todos los que en Él creen. La satisfacción de la justicia santa de Dios ya fue satisfecha allí en la cruz del Calvario, y Cristo pagó por todos nuestros pecados. Haga esto una realidad de su vida, por favor. Tome esta verdad y asúmala, porque Cristo ya efectuó el pago completo por todos sus pecados. Acéptelo
como único y suficiente Salvador.